Hola, hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mejor que antes. Estaba terminando de comer. En realidad no he terminado de comer. Nada, vengo hoy con... Voy a comer la última papita. Un video espectacular que espero que les guste y que se lo disfruten como siempre. Entonces, bueno, básicamente el video de hoy trata sobre um, poder identificar qué tipo de disciplina usamos, ya sea como padres o como profes o como abuelos o como, bueno, adultos responsables y a cargo de la crianza y de la educación o del cuidado de niños en su primera infancia. Entonces, digamos que en mi experiencia como profe, porque pues yo no soy mamá, me di cuenta que por lo general los padres de familia, aquí por lo menos en Colombia, eh, hacen lo que pueden con sus hijos en cuanto a buscar el colegio de sus posibilidades, eh, ¿no? Y tratan de buscar de la mejor manera el que pues se va a adecuar mejor a ellos, etcétera. Pero, ah, mejor dicho, desde antes de la pandemia, yo sentía algo muy fuerte y era que de alguna forma había una cosa común, que era que los padres de por sí como que estaban intentando, no todos, no puedo generalizar, pero una gran mayoría, como estaban intentando como destinar la educación total de sus hijos a los colegios, a las escuelas y a los jardines. Entonces quiero leerles el significado de educación, de la palabra educación que encontré. Dice, formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Ok, listo. Digamos que en cuanto a la capacidad intelectual y a esa inteligencia racional, pues los colegios claramente se dedican a hacerlo muy bien. Y bueno, hay unos que otros que se enfocan bastante en esa parte moral, y está bien. eh, Hay algunos con los que no estoy muy de acuerdo, hay otros con los que pues vibro un poquito más, pero en términos generales para mí es difícil conseguir un colegio que en este tema como que lo reúna todo. Pero ¿qué pasa con la parte afectiva? O sea, ¿qué pasa con esa parte emocional, para llamarlo en mis términos? Pues yo no la veo por ninguna parte. Mm, Dentro de los colegios en los que yo trabajé, que fueron 5, solamente uno tenía algún tipo como de orientación y de ayuda y tenía, digamos, esta parte bien desarrollada y enfocada en integrarla, obviamente, como parte de la educación necesaria de los niños que asistían a ese colegio, pero el resto nada. O sea, de hecho, ni al colegio en el que yo me eduqué, ni en los colegios que yo he conocido como profe, ni en los colegios en los que yo he oído hablar como a mis contemporáneos, ya sea a mis amigos que tienen hijos o a mis familiares, por ejemplo, primos y personas contemporáneas o mayores, en donde tienen a sus hijos, no se habla mucho de esto, por decir que es completamente nulo. Y aquí la invitación es como, bueno, pongámonos a pensar, o sea, en manos de quién quiero dejar yo esa educación o esa parte fundamental, ¿no?, del desarrollo de mis hijos. Ahora, otra cosa que me parece súper importante aclarar aquí y es que de la parte moral y afectiva realmente se encarga la casa, de esta parte emocional y de esta parte como sí, moral, lleva las riendas la casa.
O sea, eso se enseña en casa y digamos que los responsables ahí son los padres. Em, de alguna forma, esto como ya rápidamente para hacer la distinción, es como en el colegio se encargan de que el niño o la niña aprenda a hacer cosas, ¿sí? Y que tenga un conocimiento, digamos, como general de mil temas diferentes que son importantes para pues, su desarrollo racional. Y en casa se aprende todo lo relacionado con ser, aprender a ser, ¿sí? Entonces, nada, esto es simplemente para que las personas que vean este video pues reflexionen un poquito y de pronto miren a ver si se sienten identificadas con esto o si viven en otro país y lo hacen de una manera completamente diferente y que de pronto en ese país haya más escuelas integrativas y con más conciencia en donde se tienen en cuenta todos estos temas en un solo lugar. Ahora, como padres o como profes o como adultos responsables de los niños, ¿qué tipo de disciplina ponemos en práctica? Hoy voy a hablar de 4, que son como las más destacadas, para que también sea como un momento de reflexionar y de parar y de tomar conciencia y decir, ok, yo tiendo a ser un padre así, yo soy una madre así, y soy así porque a mí me criaron así, o porque a mí me criaron asá y no quiero asá para mis hijos porque a mí no me funcionó asá, entonces lo voy a hacer así, ¿sí? Y está bien, esto recuerden que no es con el ánimo de juzgar, es simplemente con la intención de que de verdad empecemos a darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de la manera en la que lo estamos haciendo. Entonces, pues, eso digamos que a nivel neurológico, pues tiene una explicación, que es lo que siempre les he dicho en todos los videos de la disciplina consciente, en donde el cerebro claramente se adecúa a ciertas habilidades y ciertas formas que son las que nos han dado, porque uno solamente da lo que uno tiene adentro, o sea, yo no puedo dar cariño si no tengo cariño adentro, no puedo ser una persona odiosa si yo no tengo odio adentro. Entonces, pues hay una explicación, pero bueno, pueden haber variantes. Entonces, la primera forma, digamos, como de educar o de clasificarnos como en alguna disciplina o forma de educar y de criar y de disciplinar es la forma de amaestramiento. Esta forma, básicamente, son esos padres, esas madres, esos profes, en donde me ubicaba yo, por ejemplo, que tienen mucha firmeza y no tienen casi benevolencia. O sea, benevolencia es tener como buena voluntad, ¿sí? Son más bien como el extremo a la firmeza. Entonces, usan el castigo, se ejerce el control sobre el otro, estamos queriendo poder hacer que el otro se comporte. Es una forma salvaje. En algunos casos se usan los golpes, ¿sí? También puedo ser muy agresiva en la forma en la que expreso las cosas, digo las cosas, pido las cosas. Y sí, digamos que esto pues genera traumas, ¿no? En algunos casos, porque pues es una disciplina en donde se hace lo que yo digo porque yo digo y punto. ¡Tarán! Es la número 1. La número 2 es la sobreprotección. Entonces, la sobreprotección es todo lo opuesto. Es un exceso de benevolencia, de súper buena voluntad, pero cero firmeza. Entonces, son esas personas que no le ponen ningún tipo de límites a sus hijos o a sus estudiantes, donde no hay estructura, donde no hay rutinas, ¿no? Donde se van, sí, como les digo, al otro extremo y esto está abundando en este momento porque yo creo que muchas personas como yo, que fuimos criados con la primera, en donde es exceso como de control, obviamente no nos sentimos muy bien, no nos pareció tan chévere y entonces más bien preferimos ser un poco más relajados, ser un poco más como, bueno, más flexibles, pero
nos vamos al otro extremo. Entonces esto hace muchísimo más daño, de hecho, que la primera forma, que la del amaestramiento, porque es casi que un maltrato con los niños, o sea, es no darles lo que realmente necesitan. En la otra forma, de alguna manera ellos entienden quién es la autoridad y hay límites y hay orden, todo sí, obviamente de una forma súper exagerada y no estoy de acuerdo con esa, pero esta es peor porque además empiezan a desarrollar cero tolerancia a la frustración, ¿sí? Cuando lleguen de pronto donde un jefe que les pida cosas o de alguien que les hable con más firmeza, o sea, hace muchísimo daño. La tercera es la indiferencia. Entonces la indiferencia es que no es ni benévolo ni hace las cosas con firmeza, o sea, ninguna de las dos. Indiferencia es simplemente que no se enteran de nada, entonces les da exactamente igual. Puede ser papás que trabajan todo el día y no, pues dejan a los hijos con la abuelita, dejan a los hijos con la niñera, dejan a los hijos en la casa de la vecina, porque no asumen su responsabilidad, ¿sí? Como que no, eso no hace parte de ellos. Entonces este es el típico caso del niño que, no sé, está jugando y se queda dormido jugando, porque la mamá ni siquiera le dice a qué hora se tiene que acostar, ni que se tiene que acostar en la cama, etcétera. Son tanto padres como también profes que son indiferentes. Entonces son esos profesores que uno ve que están de pronto chateando todo el tiempo. Yo tuve oportunidad de compartir así como varios casos con profesoras y profesores así, que eran como completamente indiferentes. O sea, como, se están matando, bueno, chévere, sí, yo estoy aquí en lo mío, me da igual. No hay esa responsabilidad. Y el número 4 es como el ideal, ¿sí? Entonces el ideal es alta benevolencia y alta firmeza. Entonces es una persona que es dura en la decisión, pero es suave en la forma, ¿sí? O sea, sabe comunicar firmemente lo que quiere hacerle entender al niño, pero de una manera que no lo maltrata, de ninguna manera. Es respetuoso, es amoroso, pero se lo dice con firmeza. Y firmeza es no que no me importa, pero no tampoco el punto en que soy agresivo. Firmeza es que yo estoy literalmente firme con lo que estoy diciendo, no voy a cambiar mi opinión, no voy a dejar que nada me manipule ni me voy a ablandar porque pobrecito, no, o sea, esto es lo que se toca, es lo que se tiene que hacer y es lo que vamos a hacer, pero con mucho respeto, con mucha tranquilidad. Entonces voy a dar el mismo ejemplo para cada caso como para que lo tengamos aún más claro, y es, por ejemplo, está el niñito jugando con el Lego y a las 8 es la hora de dormir. Entonces, en el primer caso, una mamá que sea de amaestramiento le diría algo así como, faltan 5 minutos para las 8 y ya tienes que recoger los juguetes porque te tienes que acostar a dormir. No, mamá, no, nada. Lo recoges ya porque yo digo y punto. Nada, espérate que llegue tu papá y vas a ver lo que es bueno. Así como castigo, miedo, rabia, irrespetuoso, sí, o sea, súper imponente, yo soy la que tengo el control porque sí, punto, etcétera. En el punto 2 sería como, bueno, a las 8 ya tenemos que recoger porque nos vamos a acostar a dormir. Ay, pero mamá, 5 minutos más. Bueno, está bien, 5 minutos más. A los 5 minutos, bueno, ya pasó 5 minutos, hay que recoger. Ay, mamá, pero 5 minutos. Bueno, y sigue cediendo y cede y cede y cede. Y bueno, y así son las 9 de la noche y sigue cediendo. En el punto número 3 sería algo así como, bueno, la mamá ni siquiera le dice que a las 8 de la noche hay que acostarse a dormir, sino que está trabajando en su computador, está hablando con sus amigas, está leyéndose un libro, no sé, está enfocada en cualquier cosa que no es su hijo jugando Lego. Y es el niño que literalmente se queda dormido encima del Lego. Y por allá a las 11 de la noche la mamá se entera que se acordó que tenía un hijo y entonces va y hasta le pone cobija encima y se va. ¿Sí? Eso es como la indiferencia. Y el último, entonces, sería más como, bueno, a las 8 hay que recoger porque
ya es hora de dormir. No, mamá, pero no sé qué, no sé qué. Yo sé que es difícil para ti recoger tus juguetes y tu Lego cuando pues cuando es hora de acostarse a dormir porque quieres seguir jugando y es tu juego favorito, pero sé que eres capaz de hacerlo. Si quieres, te ayudo a recoger, recojámoslo juntos. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Empezamos por los Legos rojos o por los azules? ¿Sí? Entonces es una mamá que es firme, que sabe que a las 8 de la noche el niño tiene que estar en su cama porque el otro día tiene que levantarse al colegio. eh, Está siendo súper concreta y lo dice con firmeza y con toda la seguridad del caso, pero de una manera respetuosa, amorosa, se pone al nivel del niño, le da la posibilidad de elegir, le da la opción también de entender que no está solo, que lo va a acompañar, que lo va a ayudar. Y que lo empodera de alguna manera porque se está poniendo en sus zapatos, le está haciendo entender que es difícil, que él quiere seguir jugando, pero que le toca acostarse a dormir, ¿vale? Entonces, eh, de aquí vienen cosas importantes, ¿cierto? Que son los pilares de la inteligencia emocional, que es de lo que les voy a hablar en el próximo video, porque no quiero hacer este tan largo, en donde les voy a hablar de el autoconocimiento, la autoestima, la asertividad, el pensamiento positivo, habilidades sociales, empatía y automotivación. Esos son como los 7 pilares que se desarrollan a grandes rasgos en la inteligencia emocional y cómo cuando nos identificamos ya en qué tipo de disciplina solemos darle a nuestros chiquitos, qué tipo de padres o de profes pues somos, ¿no? Con esto que les acabo de decir, voy a hablarles de cada uno de estos puntos para que empecemos a cambiar lo que sea que pues no estemos haciendo bien o que nos esté costando, para darles herramientas y para darles obviamente más información de cómo pueden hacerlo en cada uno de estos aspectos para que puedan ir poniéndolos en práctica. Recuerden que para desarrollar nuestra inteligencia emocional se requiere de algo importantísimo y es la voluntad. ¿Sí? Entonces, si no tenemos voluntad, va a ser muy difícil hacer todos estos cambios y transformarnos, pero también se requiere de conciencia, ¿sí? Y para tener conciencia nos toca empezar a parar un momento y querer darnos cuenta, ¿sí? Muy seguramente muchos investigarán más sobre cómo ser mejores padres o cómo ser mejores profes porque el tema les apasiona y porque les gusta y porque en su personalidad está ser así, pero muchos otros también se están viendo, no sé, metidos o envueltos en una situación en la que ya no saben qué hacer con sus hijos y obviamente, por ejemplo, una situación como la que estamos atravesando, pues aún más. Papás que están agobiados con sus hijos en casa, con estos encierros, con todo este tema de trabajar desde casa y tener que lidiar más tiempo con sus hijos y no tener todas estas herramientas de cómo gestionar emocionalmente ni sus propias emociones ni cómo enseñárselo a sus hijos. Que empiezan obviamente a buscar ayuda y a buscar alternativas y por eso pues terminan, no sé, leyéndose libros o comprando cursos o lo que sea. Entonces digamos que bueno, esta es la página ideal para todas esas personas que necesitan un poquito más de apoyo. Pero sí, una vez tomemos la conciencia y nos demos cuenta como de lo que estamos haciendo mal, entonces ya podemos tomar la decisión de querer hacerlo diferente y tener la voluntad y la fuerza y la valentía para poder hacerlo, porque bueno, saben que toma un trabajo, eh, toma tiempo, pero no es imposible, sí se puede. Y yo sé que cualquier papá haría lo que fuera por sus hijos. Entonces estoy aquí yo con todo el amor del mundo para hacerles ese acompañamiento, para proporcionarles la información que en mi experiencia personal y en mi investigación he podido eh, ir recolectando y bueno, nada, como siempre esperar que todo esto les sea de utilidad. Recuerden que esto no lo hago con el ánimo ni de criticar ni de juzgar a nadie, sino de más bien de que seamos más conscientes de la importancia de desarrollar estas habilidades y la inteligencia emocional, porque pues es fundamental e indispensable para poder ser personas exitosas. Entonces, bueno, pues nada, no se pierdan el próximo video, que es en el que les voy a estar dando todas las herramientas de cómo desarrollamos estos pilares en nosotros para que
podamos cambiar y transicionar de disciplinar de una forma para disciplinar de otra. ¿Listo? Entonces, bueno, pues no siendo más, los dejo con esta reflexión y nos vemos prontito en el próximo video. Un fuerte abrazo. ¡Chao!